Bien, estamos de vuelta en edición nocturna con el doctor Valentín Medrano. Hemos estado conversando de lo que va de la noche y lo que va del programa, sobre las consecuencias que pueden derivarse de la decisión de la Junta Central Electoral de eliminar el llamado voto de arrastre en 26 de las 32 provincias dominicanas. Doctor, evidentemente el poder del Tribunal Constitucional supera todos los demás poderes de la República Dominicana. De hecho, todos los demás poderes tienen algún nivel de supervisión. El Poder Ejecutivo puede ser objeto de supervisión y sanción por parte del Congreso. El Congreso también tiene niveles de supervisión en la Cámara de Cuentas y así sucesivamente, pero parece que nada está por encima del Tribunal Constitucional. Eso es en la literatura. En la literatura constitucional y legal, en lo que tiene que ver con su ley orgánica, la 49, y la parte de su creación en la Constitución del año 2010. En la práctica, su poder está limitado por una razón, vamos a decirlo así, por una lógica. Fíjese que el Tribunal Constitucional tiene un problema serio con respecto a la ejecutoriedad de las decisiones del Tribunal Constitucional, sobre todo cuando éstas amparan un derecho individual. El Tribunal Constitucional fue víctima, por así decirlo, de toda una parafernalia de acciones procesales constitucionales, de amparo tendente a la consecución, de devolver a su origen desvinculaciones irracionales que se hicieron en diferentes órganos del poder, sobre todo en las Fuerzas Armadas, desvinculaciones que se dieron al margen de los estamentos, o sea, las reglas internas para la desvinculación. Por ejemplo. No, desvincular a un guardia, a un policía. Sí, hay un problema ahora que el Tribunal Constitucional ordenó la restitución de un agente o un oficial de la policía, según mal no recuerdo. No. Pero usted dice que se ha dado con frecuencia. Eso se ha dado con mucha frecuencia. Se está dando con mucho. Yo no sé específicamente qué caso usted hace alusión. Bueno, fue uno que se publicó y tuvo mucha repercusión en las redes y en los medios. ¿Cuál es ese? No recuerdo exactamente el nombre, no me interesó más allá del hecho mismo, ¿no? No, pero eso ha ocurrido con mucha frecuencia. Hay muchos oficiales a los cuales se le ha ordenado su... Las decisiones son favorables normalmente. No, todo lo contrario, son desfavorables en su gran mayoría. Pero el porcentaje que queda, son tantas las arbitrariedades que se cometen, que el mismo porcentaje, por ínfimo que sea, desde el punto de vista porcentual con respecto a los resultados globales, es mucho. Se dice, oye, son tantos los desvinculados incorrectamente en la administración pública, que aunque sea un 10%, lo que acoja el Tribunal Constitucional finalmente es mucho en términos de cantidad. En términos numéricos. Entonces, ha tenido todo un festín en ese sentido. Y muchos de ellos, yo conozco muchísimos casos de personas que tienen su decisión y la tienen para encuadrarla, para enmarcarla en su casa, porque no se le ha dado no ha sido repuesto. Ejecución, no se ha ejecutado tal cual. Ahora, doctor, a mí me parece que en materia, por ejemplo, lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y donde el principio de la autoridad jerarquizada es importante para el buen funcionamiento, incluso la seguridad. Es muy difícil que un tribunal constitucional tenga decisiones finales sobre eso, ¿no? Eso puede crear una situación inesperada e indeseada. Lo que pasa es que los oficiales del tribunal, de nuestro cuerpo castrense, incluyendo al ministro de las Fuerzas Armadas, que hace un esfuerzo tesonero porque las cosas funcionen bien, tienen interpretaciones desde el punto de vista jurídico de su propia ley orgánica, la 139, que no son inadecuadas, no son correctas, no están acorde con la realidad constitucional. Incluso ellos creen que pueden llevar a efecto juicios penales militares. La Constitución establece esa posibilidad en el artículo 252, de que hay una jurisdicción penal militar. Pero ¿qué ocurre? Que las leyes no reviven. Después que una ley es derogada, para que esa ley vuelva a surgir, tiene que hacerse todo el procedimiento de creación de ley que establece la Constitución de la República. Y la ley orgánica, la ley interna, previa a la 139 de las Fuerzas Armadas, fue derogada por el Código Procesal Penal
y por la ley de implementación del Código Procesal Penal, que fue la ley 178-02. Sí, pero algunos artículos, supongo, y algún parte del contenido de algunas leyes que derogó el código, no han sido renovadas esas leyes. Entonces, el código suprimió de hecho una ley, pero nos quedamos sin esa ley. No, es que hay otra ley. Ya hace rato que en el año 2011, esa ley era del año 47. La ley, usted dice, la ley orgánica de la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada, pero ya en el año 2011 se votó la ley 139-2011. Pero eso no ha ocurrido en todos los organismos del Estado, en que el Código Penal ha afectado diferentes leyes, ¿no? Nosotros tenemos una gran producción de leyes orgánicas, porque ahora se ha entendido la importancia de tener una ley base, una ley marco para las instituciones y los órganos constitucionalmente creados, los ministerios, los órganos como el Tribunal Constitucional, que tiene su ley 49, la del Tribunal Constitucional, debo aclarar, 137-11, la 137 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la 49 del Tribunal Superior Electoral, y así la Policía Nacional tiene una nueva ley, la Fuerza Armada tiene una nueva ley orgánica. Y esa ley está en acorde con la Constitución de la República. La que no estén de acorde con la Constitución de la República quedan derogadas automáticamente. Esa parte, porque ahí no se deroga una ley completa, sino la parte que sea contraria a la Constitución de la República, pero no que queda derogada, hay que accionar para ello. Toda ley que esté contraria a la Constitución de la República, es obvio que es nula de pleno derecho. Pero habría que acudir al TC para que eso se... No, mira, la Constitución de la República estableció dos formas de establecimiento de inconstitucionalidad, de acciones de inconstitucionalidad. Una se llama difusa y otra concentrada. La concentrada es ir al Tribunal Constitucional y la difusa es que cualquier juez en un momento determinado, sancionando de forma particular un asunto, puede declarar inconstitucional una ley o parte de una ley. Pero eso puede ir, si hay una impugnación a esa ley, va al Constitucional. Si se impugna incluso la decisión, puede ir al Tribunal Constitucional, pero ya como el camino es largo, sigue siendo largo. Lo que a usted le preocupa, y a mí también, es que todo parece terminar ahí. Exactamente. Y que no hay esa palabra final. Y el Tribunal Constitucional quiere impedir ser fiscalizado por otros órganos, lo cual para mí, desde el punto de vista de la geopolítica y del derecho comparado, que sí es lo único bueno que nosotros tenemos en materia de derecho, es que nosotros podemos asumir para la solución de un asunto de índole constitucional de derechos humanos, nosotros podemos asumir cualquier decisión que se haya dado donde quiera. Sí, que sienta un precedente. Que sienta un precedente. Entonces, el Tribunal Constitucional... Es decir, si un conflicto es similar a alguna decisión que se tomó en Argentina, en un caso parecido, puede aplicarse aquí como si fuera un precedente. Claro, el Tribunal Constitucional pretende... Eso se llama jurisprudencia, ¿no? Sí, eso es jurisprudencia. Jurisprudencia es la decisión que crea o modifica un derecho. Y esa jurisprudencia, si es en el ámbito de los derechos humanos, nosotros, por influjo de la Constitución de la República, artículo 26, artículo 4, 74, el 72 de la favorabilidad, la parte de la favorabilidad, podemos hacerlo extensivo o aplicable. Ahora, doctor, usted ha dicho, y así lo leí, que el Tribunal Constitucional ha prometido que dada la urgencia del proceso, ¿no?, y los plazos que son muy breves y el tiempo marcha aceleradamente, ¿no?, va a agilizar todo lo que le llegue en relación con los procesos electorales. Pero las impugnaciones son muchas. Mire, lo interesante de eso no es por la cantidad de impugnaciones, pueden haber muchísimas. Lo interesante de eso es porque si nosotros hablamos de desigualdad en un trato determinado, cuando decimos, no, espérate, nosotros como provincia, que somos 26, no podemos estar en condiciones desiguales a aquellas 5, o viceversa, y hablamos de desigualdad. El hecho de que el tribunal diga... Electores distintos. El hecho de que el tribunal diga que le va a dar un trato a un ámbito del derecho determinado
diferente al que le da a los demás es también una violación al principio de igualdad. Tú decirme, yo voy a tratar estos asuntos urgentes porque son eminentemente importantes para tal o cual cosa, pero ¿qué no es urgente de lo que se lleva al Tribunal Constitucional? Claro. Si está pendiente un asunto mío que afecta a mi derecho fundamental, Exacto. es tan urgente como ese. Es igualito de urgente. Aunque no tenga que ver con el Es ámbito más, electoral. estamos hablando de derecho constitucional contra derecho fundamental. Doctor, una pregunta fundamental, y no es un derecho, no estamos hablando de derecho, sino existe la posibilidad de que en los próximos días o en las próximas semanas se abra una discusión con relación a una eventual reforma constitucional para permitir que el presidente pueda optar por un tercer mandato. La Constitución misma establece el método o los requisitos indispensables para modificarla. En el caso que se modifique, ¿significa eso que el propósito de esa modificación pueda invalidar la legalidad de esa reforma? Hablaremos de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Siga con nosotros en Edición Nocturna. No sé.